Gloria a Jesús, dale ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Quiero darle también la bienvenida a Valeria Echeverría. Valeria, si estás aquí, levanta tu mano, ahí en donde estás. Valeria, bienvenida. Bienvenida a tu casa. Dios te bendiga. ¿Cuánto le dan la bienvenida a Valeria? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por la vida de Valeria. Aleluya. Gloria a Dios. Y con esa bendición del Señor en nuestras vidas, también le damos la bienvenida al apóstol y profeta Jorge Páez, que está con nosotros desde Argentina. ¿Cuántos alaban a Dios por su vida? Aleluya. Por toda la bendición que Dios trae a nuestras vidas. No cabe duda que Dios ha dado a diferentes vidas dependiendo de la necesidad a cada persona. Y yo le doy gracias a Dios por la vida del apóstol Jorge, y también reciba saludos de nuestro apóstol, el apóstol Byron, y con esa bendición le voy a dar el lugar al apóstol Jorge Páez para la palabra, la bendición que trae a nuestras vidas en este día. Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor. Y a su nombre. ¿Está feliz? Mire al que está a su lado y dígale, hágame una sonrisa hoy, dígale. Eclesiastés capítulo 5 dice que cuando vayamos a la casa del Señor tenemos que acercarnos más para oír. Así que vengan más adelante, por favor. Acérquese, salga de los lugares de atrás, venga aquí más adelante, venga aquí a las primeras filas. Venga, todos. Miren, de la tercera fila para atrás todos están mal ubicados. Así que vengan para acá adelante. Porque hay una bendición de parte de Dios para su vida. Tome asiento los que están primero, los que están segundo, hasta la tercera fila se toma asiento. Vengan más adelante, vengan. Ustedes tres que están allí, vengan más adelante. Vengan, más adelante, vengan. Pase, vengan. Venga, no voy a comenzar a predicar hasta que no venga adelante. Si usted quiere recibir beneficios del Padre, si usted quiere vivir en otro nivel de vida, ¿cuántos quieren vivir en otro nivel de vida? Tomen asiento. Si usted quiere vivir en otro nivel de vida y no cambia ciertos hábitos, no se está preparando usted para lo que el Padre le va a entregar. Porque cuando usted empieza a transformar ciertas cosas en su vida, hay mucho bien que por promesa se desata para aquellos que se transforman y se cambian. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Diga conmigo, siglo. La palabra siglo en el griego es aión. Y aión representa un espíritu que domina la mentalidad de la época. Fíjense qué importante, porque el apóstol Pablo dijo, si no, renuévense en el espíritu de vuestro entendimiento. Levante su mano y diga, porque la única forma, vamos más fuerte, porque la única forma de poder entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida, diga, es renovando mi entendimiento. ¿Y qué es renovar tu entendimiento? Es romper ciertos paradigmas, ciertos parámetros, ciertos topes en tu mente que te pueden hacer creer que Dios muchas veces va a obrar de esa manera o de esa forma, y a veces encuadramos a Dios y no dejamos que su Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Usted y yo tenemos que seguir un patrón escritural para encontrarnos con todo lo que Dios ha prometido para con nuestras vidas. Así que tóquelo al que está a su lado, dígale, cambie esa cara de Halloween, dígale, y prepárese para lo bueno que Dios va a traer sobre usted. Y eso bueno que Dios trae sobre tu vida te prospera, te abunda. Eso bueno empieza a manifestar un tiempo diferente, donde usted por su entendimiento, mire, al renovar el espíritu de su entendimiento, usted puede saber cuál es la voluntad de Dios. Esta mañana yo estaba explicándole, desayunamos un desayuno a otro. La verdad que esos desayunos que desayunan ustedes acá son de alto calibre.
Señor, y me dice, y después de la reunión tenemos que ir a comer más comida, le digo. No estamos acostumbrados nosotros, en Argentina no acostumbramos a desayunar de esa manera. Nosotros tomamos mate todo el día. No sé si conoce el mate, es una infusión, y con eso nosotros nos mantenemos. Capaz que hay gente en nuestra nación que solamente almuerza y cena, nada más. Y todo el día es mate, y está activa porque la hierba tiene un aditivo, tiene ¿cómo se llama? De potencia, ¿sí? Y anda pila. O sea, estás cargado, estás bien activo. Y hay gente en nuestra nación que desayuna eso nomás. Y yo encontrarme con todo eso, dice, quiero tomar otro más, le digo, ¿dónde lo voy a meter? Y fíjese usted que esta mañana en el desayuno yo le explicaba a Jonathan, le decía estas palabras. Hijo, le digo, nunca comiences los días hablando cosas negativas. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza, si ha orado en la mañana, ¿cuántos oran en la mañana? Si usted ha orado en las madrugadas y ha tenido con Dios un encuentro, usted no puede desarrollar su día hablando cosas pésimas, cosas que no tienen nada que ver con propósito, que nada tiene que ver con desarrollo, que nada tiene que ver con amplitud, que nada tiene que ver con crecimiento, que nada tiene que ver con cosas que a usted lo van a hacer crecer de una manera tal que mire, mucha gente se asombrará. Por eso, fíjese lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 20. Dice, la vida y la muerte están en el poder de tu lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Qué me está diciendo? Que lo que usted habla, eso va a vivir. Lo que no hay que estar a su lado y dígale, lo que hablas, eso vas a vivir. Y sigue diciendo, el hombre se llenará su vientre del producto, diga conmigo, producto de sus labios. Y aprenda esto. Un producto es algo que ha sido elaborado. Todo producto que hoy se ofrece es algo que fue preparado y elaborado para poder entregarlo o para poder ofrecerlo. Nosotros tenemos que saber elaborar las palabras correctas en nuestro lenguaje para poder llenar nuestra vida de todos los sucesos buenos que necesitamos vivir. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo que no hay que estar a su lado, dígale, a partir de ahora en adelante vamos a hablar éxito, dígale, vamos a hablar bendición, vamos a hablar esperanza, vamos a hablar fe, vamos a hablar oportunidades, vamos a hablar cambio, vamos a hablar transición, vamos a hablar toda cosa buena, porque eso se va a acercar a nuestras vidas y va a haber un cambio rotundo a todo lo que quizás hoy es negativo, malo y nos hace entrar en crisis. Y a su nombre, y a su nombre. Dios a nosotros nos dirige por su palabra. Y hasta el día de hoy el Señor le place hablarnos a través de los hombres. Y Dios, Hebreos 1:1, hablando muchas veces. ¿Trajo Biblia hoy? Bien. ¿Trajo anotador? Traiga anotador y traiga Biblia, para que usted anote todos los versículos bíblicos, usted deje registrado lo que Dios le habló, le impartió. Por ejemplo, hay muchas cosas que Dios a mí me ha hablado personalmente. Yo tengo en mi iPad, tengo un bloc de notas donde yo anoto lo que Dios me habló, porque en un día siempre habrá un día de cumplimiento de lo que Dios te dice. Y cuando usted recibió esa palabra, Dios trabaja con su espíritu para hacer que lo que te ha prometido se cumpla sobre tu vida. Pero si usted no está desinformado, desactualizado, todavía anda con el Windows 98, tenemos Windows 10, todavía está con el teléfono GSM, ahí con las teclitas, y no compró su iPhone. Dígale que está a su lado, tienes que renovarte. Vamos, mire al que está a su lado, dígale, tienes que renovarte. Porque cuando usted se renueva, usted entra en otro nivel de vida.
Y cuando usted se renueva en el espíritu de la mente, usted está renovándose interiormente. Entonces usted está oxigenado interiormente por el espíritu. En las situaciones que para otros son detenimiento, usted avanza porque el Espíritu de Dios le ha dado una visión clara y un panorama claro hacia dónde se va a dirigir. Y a su nombre, y a su nombre. Den un aplauso al Rey, por favor. Tienen que renovarse, las mujeres tienen que vivir renovadas. Y los maridos tienen que aprender a invertir sobre sus mujeres para que vivan renovadas. Gloria a Dios. Mira, hermano, yo tengo mi esposa, tengo 3 hijas mujeres, tengo 2 nueras y encima Dios me dio 2 nietas. Carísimo me salen a mí esa gente. Carísimo. Y más vale que no vuelva de un viaje sin llevarme un presente. Porque mire, es terrible lo que uno puede vivir si se olvida de los presentes. Pero mire qué lindo que es vivir en una renovación constante. Porque cuando usted está renovado es como ese río donde corre el agua fresca, cristalina, y no como esa laguna donde está estancada y puede quedar putrefacto eso que puede ser vital para la vida de las personas, el agua. Así pasa lo mismo en el espíritu nuestro. Hay mucha gente que a veces emana un olor feo porque lamentablemente no está renovada interiormente. Estoy hablando en sentido figurado, no estoy hablando literalmente. Y usted tiene que ser renovado en el espíritu y saber cuando hay visitación de Dios. Por ejemplo, yo siento en mi espíritu, y tengo que decirlo hoy, y es algo muy importante para usted porque usted está siendo ordenado por Dios en toda esta instrucción. Dios no me trajo a mí aquí para simpatizar con usted. Dios me trajo a mí aquí para hacer una función, para darle reglas de Dios, para establecerlo en un orden y que usted sea efectivo en lo que practica. Porque hay gente que sale de la iglesia y Dios no existe. No, Dios existe. Y Dios hace grandes milagros. Y Dios transforma y cambia situaciones. Porque Él dice que cambia todos nuestros lamentos en baile. Dios es poderoso. Y a su nombre. El problema somos nosotros. Tóquelo al que está a su lado y dígale, el problema somos nosotros. Que al no estar renovados, muchas veces no sabemos hacia dónde dirigirnos. Pero cuando usted está siendo impartido, oxigenado por el Espíritu dentro de su ser, usted tendrá un panorama claro hacia donde Dios lo quiere hacer arribar. Señores, el apóstol Pablo dijo, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. El aplauso del Rey. Qué lindo. Así que todo lo que nos espera a nosotros, levante su manito, salude los días futuros y diga, todo lo que me espera a mí es éxito. Claro. Hemos disociado, hemos tenido un lenguaje tan disociado con cierta realidad porque hemos sido muy de lenguaje escritural. Soy más que vencedor, pero andamos enredados en la miseria. Soy más que vencedor, pero andamos arrastrándonos como un gusano. Una persona que es vencedor enfrenta las situaciones y enfrenta los desafíos de la vida sabiendo cuál es el plan y el objetivo que Dios le ha dado. Más que vencedor. En Él. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Levante su mano. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que transformarse en más que vencedor. ¿Y qué significa más que vencedor? Mírelo ahí que está a su lado y dígale, es tener triunfos en la vida. O sea que Dios te va a volver un triunfador, te va a volver un exitoso. No, solamente los actores de Hollywood son exitosos y ellos tienen mucho dinero. Mentira del diablo. Dios puede prosperarte mucho más de lo que esas personas pueden prosperar. Y tienes que aprender a entender que el Dios de misericordia siempre va a abundar con su gracia para enriquecernos en Cristo Jesús.
Así que teniendo todo lo suficiente, y nosotros tenemos que saber funcionar en este plano. El problema es la mala conexión que a veces nosotros tenemos con las cosas, digamos, con cosas materiales de la vida. Por ejemplo, hay gente que tendría que estar acá y renunciar al sistema y aprovechar este tiempo para recibir de Dios lo que Él le quiere impartir. Pero sin embargo está sirviéndole a Faraón y está dándole las espaldas al Señor. Esto es muy fuerte, eso se lo tengo que decir. Se lo tengo que decir. Mañana yo necesitaría que me dé la oportunidad de poder ministrar las ofrendas, ¿sí? Para darle una enseñanza. Le dije, yo no vine a simpatizar con usted, yo tengo un compromiso con Dios, Él me salvó la vida. Yo era una persona que tenía que estar dependiente de ciertas cosas para estar estimulado en la vida. O sea, muerto en vida, y Dios me libró de esas cosas. Me sacó de esa cárcel, me sacó de la depresión, de la crisis depresiva que tenía con 19 años, a punto de suicidarme. Dios con su misericordia me atrajo hacia Él, Él se mostró hacia mi vida y Él cambió todo en mí. Y todo lo que un hombre desea me lo entregó, me dio esposa, me dio hijo, me dio casa, me dio bienes, me dio negocio, me dio todo, economía, me dio todo. Porque Dios cuando hace las cosas, lo que está a su lado, dígale, la hace muy bien. Y acá ando yo sirviendo a Dios y mire cómo estoy. No, esa no es la mentalidad que usted tiene que tener. La mentalidad que usted tiene que tener es la mentalidad que en el Señor todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y conocemos lo que dice Filipenses. Y sabemos que esa palabra es efectiva para los que tienen fe. Entonces, cuando usted desarrolla su fe, usted creerá que a pesar de todo lo imposible que se pueda presentar en su vida, usted siempre tendrá éxito, porque Dios lo marcó a usted no para perder, no para extraviarse. Dios lo marcó a usted para que triunfe en la vida. ¿Me está entendiendo? Y a veces que lejos que estamos de lo que Dios nos habla con la realidad de nuestras vidas. Así que miren lo que está a su lado y le cambie esa cara, dígale. Porque hay cosas buenas que se van a acercar a nuestras vidas, pero usted tiene que saber cómo servir a Dios. Y cuando Dios hace una convocatoria santa, como en estos días, yo estoy acostumbrado, mire, ¿será porque está acostumbrado a estar con mucha gente? No. A mí no me interesa si hay uno, hay dos, hay tres, hay cientos, hay miles. No me interesa el número. Pero yo percibo en mi espíritu que hay mucha gente que se está perdiendo una impartición, que por medio de esa impartición la bendición de Dios va a llegar sobre su vida y ellos van a crecer a una estatura en el Señor de madurez de tal manera que habrá cosas que serán desafíos para su vida y no serán detenidos. Entonces, cuando usted se pierde de una convocatoria a la cual Dios llama, porque no lo llamó el apóstol Margarita, no lo llamó este argentino que le vino a predicar, no lo invitó, no, el Espíritu Santo de Dios, hijo, es el que te trajo a este lugar. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos ha convocado. Si fuese, mire, por comodidad, yo no me hubiera hecho 11.000 kilómetros para estar aquí. Tengo cosas demasiado muy importantes para estar a 11.000 kilómetros de distancia de mi casa. Pero sin embargo, como esto es más importante que mi cosa, yo estoy en el lugar donde Dios me quiere tener. Amén. Y esa es la mentalidad que usted tiene que tener. Una mentalidad. Porque una persona que discierne lo del Espíritu sabrá cómo definirse cuando el Espíritu se mueve, cuando el Espíritu lo convoca, cuando el Espíritu se manifiesta. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar? Abra su Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 4. Usted va a aprender algo. Dios me revela una palabra estando en Mallorca, España. Dios por una visión me habla y me dice ¿cuándo te vas a España? Yo le digo entre julio y agosto. Y justamente entre julio y agosto yo estuve en Mallorca, España, haciendo un trabajo ministerial allí y conectando a los propósitos del Señor, conectando a los propósitos del Señor. Se ve que no me quiere ver el muchacho. Así me quiere ver. Conectando con los propósitos del Señor.
a mucha gente. Y usted sabe que cuando yo estaba preparando todo para eso, me llega la invitación para estar con ustedes. Y para mí es un privilegio poder estar en el ministerio del apóstol Margaret. Es un privilegio porque para mí el apóstol Margaret es como una hermana mayor. Me ha inspirado la vida. Ha sido una mujer que en el llamado se negó a sí misma para hacer la voluntad del Padre. Y eso no puede ser desmerecido y tiene que ser valorado y loable. Y usted tiene que tenerlo presente en su mente, porque no tiene cualquier clase de padre ministerial. Usted tiene una mujer que está definida en los propósitos de Dios. Se lo tengo que decir. Porque hay hijos que hasta que alguien no le refrega la verdad en la cara, apóstol, no entiende. ¿Qué le pasa a este argentino que vino de allá para retarnos a nosotros? No, vine de allá para enseñarle a ustedes ciertas cosas en la misericordia y en esto que Dios me permite extenderme para hablarle cosas que son verdades del corazón de Dios para su vida. ¿Tiene el capítulo 4 del segundo libro de Reyes? Permítame un segundo. Levante su mano, por favor, y diga: las demandas de Dios sobre nosotros siempre van a desafiar nuestra fe. Dígalo de nuevo: las demandas de Dios sobre nosotros siempre van a desafiar nuestra fe. Y diga: y Dios nos va a depositar lo espiritual, lo profético, lo ministerial, donde no se le va a atender, donde no se le va a obedecer, donde no se le va a temer y a donde no se le va a honrar. Claro, Dios nunca deposita lo espiritual sobre alguien que no le atiende. Dios nunca deposita lo espiritual sobre alguien que no le obedece. Dios nunca deposita lo espiritual sobre alguien que no tiene temor. Y Dios nunca deposita lo espiritual sobre alguien que no honra eso que Él quiere depositar. Por eso el estar aquí usted presente para Dios es una actitud de honra. Y Dios lo va a premiar. Él dice en su palabra: yo honro a los que honran. Así que tóquelo el que está a su lado, por favor, y dígale: Dios te va a honrar. Amén. No sé, pero yo presiento que muchos de ustedes en esta semana que viene van a tener mucha victoria. Hay cosas específicas que han estado luchando por muchos días, pero Dios, por causa de esta impartición y porque el Espíritu Santo se va a manifestar sobre tu vida, te va a dar victoria en eso que te estaba haciendo renegar. Tengo la impresión en mi espíritu que Dios te va a levantar en nueva fuerza, que el Señor va a impulsarte con su Espíritu a no retroceder, sino avanzar sobre toda situación, y cuando avances verás el milagro. Y a su nombre, y a su nombre. Aleluya, aleluya. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Tenga allí anotadito, o téngalo allí, y le voy a explicar algo. Cuando usted mira el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, usted ve 3 clases de iglesia. Porque cada mujer que está allí, ¿sí?, representa una iglesia. Y nosotros tenemos que saber identificarnos con quienes nos vamos a representar en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, yo nunca, porque yo desde niño tuve grandes complejos de inferioridad. Si Dios no me hubiera transformado a mí, yo no podría estar delante de usted ni hablando de tan tímido que era. Lloraba porque me ponía tan nervioso y no me salían las palabras. Es más, tenía problemas en la escuela por la timidez que tenía, con una inseguridad dentro de mí tal que yo creía que todo lo hacía mal. Y eso es por causa de lo que muchas veces nosotros en la educación impartimos hacia los hijos.
Por eso usted lo ve a mis hijos. Mis hijos no tienen miedo a nada, porque yo no dejé que esa maldición que se radicó en mi casa sea traspasada a mi descendencia, porque yo le di un destino diferente por los principios de la palabra del Señor. Entonces usted los ve, mis hijos están definidos, todos ellos tienen negocios, todos ellos están bendecidos, todos ellos tienen ese espíritu de emprendedor y no tienen ese espíritu que muchas veces en los complejos nos hacen sentir inferiores. Y usted tiene que tener una mentalidad siempre desarrollada de saber que Dios lo marcó para propósitos serios y grandes. Y cada vez que Dios va a hacer algo importante, levante su mano y diga: Dios va a procesar la vida. Y hay cosas que son procesos para que se caiga todo lo que no le pertenece a Él, que son las cosas que son conmovibles en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos despojarnos de todo peso que nos asedia y correr la carrera de la fe. Entonces, cuando usted se despoja, se está despojando de todas aquellas cosas que te impiden correr esa carrera en el Señor. En el capítulo 4 del segundo libro de Reyes, yo estaba en Mallorca y Dios me entrega esta palabra y me empieza a revelarla, de tal manera que en el capítulo 4 yo estuve 5 días en 5 reuniones consecutivas ministrando con un solo capítulo. Impresionante la profundidad de cosas que hay allí adentro, el misterio que solamente se le revela a los que tienen intimidad con Dios. 29 de Deuteronomio: las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son ¿para quién? Para nosotros y para nuestra descendencia, dice, para nuestros hijos, para que cumplamos toda la palabra de la ley. Tóquelo el que está a su lado, dígale: cuando Dios te revela algo, es para bendecir tu vida y bendecir la vida de tu hijo, pero también para que cumplas lo que Dios te va a revelar. Y hoy, por medio de este instrumento, ¿y cómo se llama? No me importa mi nombre. Lo importante es que usted está junto al Espíritu Santo que nos ha convocado. Él es el importante. A través de este instrumento Dios te quiere hablar, y a través de este instrumento Dios quiere revelarte cosas que están escondidas en el ministerio de Dios. ¿Qué es revelación?, me preguntó una persona. ¿Sabe lo que es revelación? Revelación no es tener un concepto o una definición del concepto de las Sagradas Escrituras más alto que el común denominador de la gente. No. Revelación es cuando la palabra de vida o la vida que está en la palabra se te imparte a tu interior y te hace un clic y te cambia todo el panorama y te das cuenta para qué estás en la vida. Hay gente que dice: aquí estoy para sufrir nomás. Y hay otra gente que dice así: ya el apóstol Margaret no se acuerda de los pobres, ya se está dando el destino. Porque nosotros como latinos tenemos esos chicles, esos speech, esas palabras que nos atan emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente a vivir diseñados por cosas que nuestros labios declaran. Pero cuando usted ve el mover del Espíritu Santo de Dios, usted tiene que saber cómo funciona. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en este lugar. Y mañana va a ser impresionante lo que vamos a experimentar. Usted tiene que venir preparado, no tiene que faltar. Usted tiene que saber de que hay alguien que está interesado en que usted no obedezca al Señor. Y ese es el espíritu de las tinieblas que opera de tal manera que cautiva la vida de los hijos del Señor para no dejarlos proyectar en el propósito de Dios. Exacto. Yo he visto gente cautivada, con dones, con talentos, cautivados, cayendo en trampas que el diablo diseñó y trazó. Fíjese que hay agendas de las oscuridades diagramadas de tal manera, de tal forma, que planifican correctamente el destino que las tinieblas quieren darnos a nosotros. Las tinieblas no quieren que usted prospere, las tinieblas no quieren que usted sirva a Dios, las tinieblas no quieren que tu matrimonio avance, las tinieblas no quieren que tus hijos
se proyecten en la vida. Las tinieblas no quieren que usted tenga economía firme, fuerte y buena. Las tinieblas planifican todo en relación a crisis, a desgracia, a maldiciones. Y nosotros tenemos que saber levantarnos en un altar y establecer la verdad del Padre. Y cuando usted establece la verdad del Padre, la palabra de Dios tiene poder. Así es mi palabra, no volverá vacía, dice el Señor. Para lo que fue enviado, eso hará y eso prosperará. Así como la lluvia, dice, desciende sobre la tierra. ¿Qué similitud tiene la lluvia con la palabra de Dios? Señores, usted puede tapar una gotera con un dedo, pero nunca va a poder detener con sus manos la lluvia. Así es la palabra de Dios. Jamás usted la podrá detener cuando es impartida sobre la vida del pueblo. Y a su nombre. Levante su mano y diga: Dios me está visitando. Mírenlo ahí que está a su lado y dígale: no sé si Dios te está hablando a vos o a mí, pero a alguno de los dos Dios nos está hablando hoy. Dígale. ¿Y por qué Dios se digna en hablarte? ¿Por qué? Para no dejarnos extraviados, para que nosotros logremos objetivos en la vida, porque esa es la satisfacción nuestra. Cuando usted sirve a Dios, Dios te guía por su Espíritu, y dice: no te guía la mentira, el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Fíjese usted, hay algo muy particular en nosotros. Ayer lo dije, nadie se levanta cada día diciendo: ojalá hoy fracase, me vaya mal, me ocurra un accidente, no tenga dinero. Todos queremos tener un día mejor que al que vivimos. Y eso es algo que Dios puso dentro de nuestro anhelo. Por ejemplo, si usted tuviera que comprar un vehículo y tuviera la economía para comprar un vehículo, ¿compraría un vehículo 2018 teniendo la economía o compraría un vehículo modelo 67? ¿Qué haría usted? Y yo, si me dan a elegir y me dicen: Jorge, le quiero regalar un auto, y yo le digo: bueno, deme un modelo 2018. Porque fíjense usted, nosotros sabemos cómo comparar y qué es lo que queremos en la vida. Y eso Dios lo pone en nuestras vidas para que nos transformemos en luchadores de las cosas que nosotros tenemos que conquistar. Hay personas que el mismo sistema lo impulsa a estar en un nivel en el cual los otros pueden escalar, pero él queda detenido. Otros pueden avanzar. Miren lo que dicen las Sagradas Escrituras: los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Así que si usted no se vuelve 2 veces mejor que los hijos de este siglo, usted está retrocediendo en el propósito de Dios. Porque Dios quiere manifestar su gracia y su poder, no con gente del mundo, sino su gracia y su poder con sus hijos. Entonces, en mí se refleja la gloria de Dios. ¿Cómo lo saben? Porque comparo ciertas cosas con cierta gente. No es bueno compararse, pero señores, eso marca la diferencia. ¿Me está entendiendo? Y usted tiene que saber en qué nivel está viviendo. Y usted tiene que romper ciertos límites, porque Dios es mucho más poderoso para hacer que sobreabunde toda clase de bien sobre nuestras vidas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Miren, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer, diga conmigo, una mujer importante. Vamos, diga de nuevo: había una mujer importante. Le dije que la mujer siempre, en los términos bíblicos, tipifica la iglesia. La iglesia que somos nosotros, esto que usted ve, paredes allí, todo pintado, esto es un auditorio, esto no es iglesia. Esto es una construcción donde nos alberga para no estar en intemperie. Pero la iglesia somos nosotros, porque Dios va formando y va edificando algo espiritual en nuestras vidas. Usted tiene que captar este mensaje. No tiene que estar desconcentrado
Porque lo que se le está impartiendo o a usted lo impulsa o usted se detiene por causa de no entender lo que Dios quiere. ¿Me está entendiendo? Hello, estás aquí. Escuche por favor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Levante su mano y diga: la iglesia es muy importante. La iglesia no es la cueva de los deprimidos. La iglesia no es el lugar de los afligidos. La iglesia es el lugar donde la gente importante está buscando el consejo de Dios. Así que usted no puede desmerecerse. No puede desmerecerse, porque usted es muy importante. Mire, fíjese cómo Dios lo diagrama en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo sé que eso es así? Porque la Biblia nos enseña que todo lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Así que la Biblia está escrita, literalmente, está escrita en sentido figurado, está escrita poéticamente, está escrita con símbolos, está escrita con signos, está escrita en poemas para que nosotros podamos entender. Es como que está codificada y nosotros tenemos que aprender por el Espíritu que nos guía toda la verdad, descodificarla y entender lo que el Padre quiere para nosotros. ¿Me está entendiendo? Mírelo el que está a su lado y dígale: el deseo del corazón de Dios es que no estés retrasado en el propósito. No tienes que estar retrasado porque eres muy importante. Yo cuando Dios me reveló esta palabra digo: ahora entiendo. Porque cuando muchas veces voy a ciertos lugares la gente me quiere bendecir y yo digo: no, ahora entiendo. ¿Sabe? Porque ve algo de Dios que está sobre mi vida. Y cuando usted está mirando, eso importante es lo de Dios en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. Entonces, tiene esa actitud. Y me pasa siempre. Porque uno, en el plan y en el propósito de Dios, levante su mano y diga: no deja de ser importante. Ahora, si usted está fuera del plan de Dios, pierde la importancia que como iglesia usted tiene. Había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que pasa siempre por nuestra casa es varón santo de Dios. Eliseo en las Sagradas Escrituras tipifica al Espíritu Santo de Dios, que cuando Él se manifiesta por medio del vaso que quiere manifestar, y usted está atento a lo que se está manifestando, va a descubrir cosas que el Padre mismo por el Espíritu te va a revelar. Te va a revelar. A veces nosotros decimos: ay, ¿cómo no vino la hermana María? Oh, perdón, hay una hermana María. ¿Cómo no vino la hermana Juana? Para ella era esa palabra. No, es para usted, por eso Dios lo trajo aquí. Y si Dios te trajo es para que reciba lo que Él quiere hablarte. Porque para los ojos de Él eres muy importante. Entonces, cuando usted se da cuenta que el Espíritu de Dios está pasando, ella dijo: ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento, y nombra 5 cosas de paredes. Diga conmigo: paredes. Y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero. 5 cosas. El número 5 en lo profético siempre es misericordia. Misericordia. 5 cosas. Para que cuando Él viniera a nosotros, se quede en Él. Y aconteció que un día vino Él por allí. Levante su mano y diga: el deseo del Espíritu de Dios es morar con nosotros. Por eso siempre está buscando a alguien que lo reciba. Yo esta mañana estuve con Él y estuve orando.
Y ahora entiendo por qué Griselda está en la situación que está. Porque el plan divino de Dios que está trazado sobre ella, porque fíjese usted lo que me pasó, muy particular. Oré, clamé, gemí, le pedí, le rogué a Dios que hiciese algo. Que Dios... Y cuando yo termino la oración, estuve casi 1 hora 45 minutos orando a Dios. Y cuando termino la oración me levanto y una acechanza espiritual atacó mi mente. Y me quiso poner un pensamiento negativo. Y justo me manda un mensaje Jonathan diciendo estoy abajo. Cuando bajo, lo primero que le dije a Jonathan: nunca comiences un día hablando negativamente. Satanás influencia la mentalidad cuando nosotros en el propósito de Dios estamos estorbando todos los planes de Él. Entonces te quiere afectar espiritualmente, intelectualmente, poniéndote pensamientos que te sacan de la condición de gloria y honra que Dios te ha dado, porque somos importantes para el Señor. Y ahora entiendo, cuando oré me di cuenta que había molestado el plan de las tinieblas. Pero como le dije, cuando usted me contó, yo dije: Elizabeth, amparada por Dios. Y eso es lo que está sobre su vida. Eso es lo que está sobre su vida. Y vamos a seguir orando. Y yo sé que Dios nos va a dar victoria. Y soltamos la palabra que muy pronto la vamos a tener aquí en medio de nosotros, sirviendo a Dios con todo el corazón, porque son gente importante para el propósito de Dios. Amén. Y a su nombre. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Ella entendió que había una visitación del Espíritu y supo cómo dirigirse y qué hacer. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios te está visitando, como nos está visitando estos días, usted no puede quedarse los brazos cruzados. Ay, qué linda reunión, cómo me gustó el profeta argentino. Señor, fíjese usted, hay algo muy específico que usted tiene que entender. Que aquel importante no es el profeta, el importante es Dios que hace su obra por medio de su gente. Porque si en la impartición usted no se enamoró más de Dios y abrazó más sus propósitos, lamentablemente lo que yo vine a hacer no cumplió el plan específico del Señor. Porque cada vez que un profeta imparte, la gente no se enamora de la unción del profeta, sino de Dios que da la unción. ¿Me está entendiendo? Y yo sé muy bien que soy en Dios. Y no le voy a quitar ni robar la gloria a Dios, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Él es más importante que las cosas importantes de nuestra vida. No pude venir, pastora, porque usted sabe que me extendieron las horas extra. ¿Y cómo le dicen las horas extra aquí? Overtime. Ay, estuve con overtime, con Robert Time, con Willie Time y todos los time. 26 horas por día trabaja. Tiene 2 trabajos y busca una de noche para ver, porque tengo que hacer dinero, porque yo me voy a volver. Está errando el propósito de Dios. Dios no te trajo aquí a esta tierra para hacer dinero. Dios te trajo aquí para que cumplas el plan y el propósito de Dios. Por eso cuando hay gente que erró el plan y el propósito de Dios, en la asignación que Dios le dio de su propósito en la tierra donde lo estableció, Dios lo terminó expulsando. Abra su Biblia, 29, 28 del libro de Deuteronomio. Léalo, por favor. Vamos a leerlo para que usted sepa a qué cosas nosotros nos exponemos cuando salimos fuera del plan de Dios. ¿Lo tienen? Deuteronomio. ¿Qué dice, hijo? Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. ¿No estuvimos hablando hoy eso en el desayuno? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que fue, lo que pasó? ¿Por qué sucedió eso? Porque dejaron el propósito de Dios, se olvidaron del plan del Señor, se acostumbraron a la rutina de las cosas. Usted no se tiene que envejecer. Le voy a pedir algo: nunca se envejezca en el Espíritu. Y nunca deje envejecer su vida por la rutina de las cosas.
Porque cuando usted establece un altar delante del Señor, usted va a estar vivificante y renovado todos los días. Y a su nombre, y a su nombre. Entonces esta mujer era una mujer que discernía lo espiritual. Ahora entiendo que ese que pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Se dio cuenta que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, en el hebreo, Ruach HaKodesh, que significa Espíritu Santo, estaba sobre Eliseo. Entonces ella dijo: te ruego que hagamos un aposento. Siempre aposento habla de cosas íntimas. Mire, un aposento de paredes. Diga conmigo, paredes. ¿Qué tipifican las paredes? Las paredes es resguardo, es seguridad. Las paredes siempre habla de un ministerio profético que ampara, o de un ministerio apostólico que da cobertura. Por eso la diferencia entre esa gente que habló mal de usted y nosotros es que ellos están bajo una cobertura institucional, pero nosotros estamos bajo una paternidad muy diferente. A nosotros nos va a ir bien porque tenemos padres sobre nuestra vida que nos dan cobertura. Hemos identificado el mover del Espíritu. Porque hay gente que no tiene padres ministeriales, entonces no tiene quien le dé el consejo, entonces van para cualquier lado porque nadie los puede dirigir. Porque para tener un padre, como leíamos en el libro de Proverbios, usted tiene que ser humilde. Porque la corona de los ancianos son los nietos, pero honra de los hijos los padres. Y cuando usted tiene un padre ministerial como el apóstol Margarita, usted tiene que saber de que la honra de Dios está sobre su vida. Yo tengo un padre, yo no soy tan importante como para no tener padres. Más, Dios me puso dos padres ministeriales, en primera y en segunda generación. Al tipo de Jacob, Dios hizo tan perfecto todo en mí que al tipo de Jacob, así: yo soy el Dios de tu padre, capítulo 28, libro de Génesis. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac. Yo tengo dos padres. Mi padre en segunda generación, mi padre el apóstol Juan Andrés Buzo, y en primera generación mi padre el apóstol Byron Ward. Y es una bendición para mí porque me han inspirado y me prepararon para esto, para lo que estoy. Y si hoy estoy en las naciones ministrando, es porque delante de los ojos del Señor he sido aceptado y he podido, porque fíjese, hay mucha gente que no exime, reprueba los procesos que Dios le da en la vida. Pero cuando usted aprueba los procesos, usted siempre será impulsado por Dios y exhibido porque el Padre quiere mostrar su gloria sobre él y a su nombre. Le da un fuerte aplauso. Abrácelo al que está a su lado y dígale: algo bueno viene. ¿Usted entiende bien mi español argentino? ¿Entiende bien el español argentino? Si no, le hablo en inglés, le predico en inglés. Ayer nos hemos reído con el siervo de Dios y con el siervo de Dios. Ay, Señor mío, me hacían poner colorado. Borgó estaba. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Diga conmigo, las paredes tipifican lo que cubre nuestra vida. Mire, escuche. Y que pongamos allí una cama. Diga conmigo, cama. La cama siempre habla de reposo. Porque cuando usted tiene una cobertura paternal sobre su vida, no institucional, usted tendrá reposo. Usted estará tranquilo. Usted sabrá que todo lo que Dios ha diagramado con respecto al propósito sobre su vida se va a cumplir. No tendrá miedo ni temor de cosas que puedan ser superficiales, porque sabrá que hay un resguardo, siempre habrá una palabra. Fíjese usted, mucha gente dentro de las congregaciones, muchas personas no buscan consejos, pero hay otras personas que siempre están buscando el consejo. ¿Por qué? Porque entiende lo que dice Proverbios. Con el consejo se ordenan los pensamientos del hombre, y donde hay multitud de consejos, allí siempre habrá sabiduría. Así que cada vez que usted busque consejos, será más sabio cada día. Y
cuando usted tiene un padre, como el libro de Proverbios, que le da consejos, que le da razones, usted se vuelve una persona sabia. Aprende prudencia, aprende a cómo desenvolverse y cómo salir de ciertas situaciones, porque la sabiduría te da cierta capacidad para que usted no quede atascado en los problemas de la vida, sino que usted siempre tenga éxito en las cosas que hace. Levante su mano y diga: soy muy importante para restarme cosas a mí. Claro, hay gente que se resta cosas, se priva de no venir, se priva de no recibir la palabra. No, nos quedamos aquí, comimos unos tamales, porque trabajamos toda la semana, usted sabe. Mientras que Dios te quiere sentar a la mesa para darte grosuras, para decirte: tengo un día de cumplimientos de promesas sobre tu vida, y así como la lluvia desciende sobre la tierra, así mi palabra nadie la va a poder frenar, porque para lo que fue enviado eso va a ser sobre ti y te va a hacer prosperar, dice el Señor. Y a su nombre, y a su nombre. Entonces, fíjese, la mujer esta, la tsunamita, entiende que hay una manifestación del Espíritu, entonces no puede quedarse ella con los brazos cruzados. Siempre pasa por acá el profeta. No, se da cuenta que es el Espíritu de Dios, y ella se predispone para accionar de acuerdo a lo que el Espíritu le está suministrando. Entonces hagamos un aposento. Está diciendo: tengamos una acción más íntima, donde haya paredes, que sobre nosotros haya una cobertura paternal, donde haya cama, para que tengamos, diga conmigo, reposo. Escuche esto: donde haya una mesa, y la mesa tipifica pacto o acuerdo. Pacto o acuerdo. Porque en una mesa, cuando usted se sienta a comer, usted tiene pacto para vida. ¿Por qué? Porque usted come, porque si no come, ¿qué pasa? Se muere de inanición. Se muere porque no come. Entonces, esa mesa donde usted se siente y donde usted se sirve, no es la mesa donde yo me siento con mi familia y con mis hijos a hablar sandeces. ¿Conoce el término sandeces? Porque hay gente dentro de la iglesia que llegó de la iglesia, se fue a la casa, se sentó con los hijos, se sentó con la esposa y empezó ahí, en esa mesa de pacto que es para vida, empezó. Y viste lo que nos hicieron en la iglesia, y lo que pasó, y lo que dicen, y lo que no dicen. Y todo lo que está comiendo es una basofia que le está arruinando la vida espiritual. Yo le doy gracias a Dios, pero yo conocí una persona que envenenó el corazón de sus hijos por ciertas situaciones que ocurrían dentro de la iglesia, porque llegaba a la casa y el único tema de conversación no eran cosas del Espíritu, sino cosas de las tinieblas. Hoy ninguno de sus hijos ni ninguno de sus nietos caminan detrás del Señor por la rebelión que había en su corazón, porque se sentaba a la mesa, en esa mesa de pacto, en esa mesa de vida, a impartirle las maldiciones de los demonios, con comentarios nocivos, con cosas desagradables, con críticas, con un montón de desaveniencia, que lamentablemente esa mesa que tiene que ser mesa pura, mesa santa, mesa de vida, mesa de bendición, se transforma en una mesa de cuestionamiento y de las tinieblas. Tenga cuidado. Toque lo que está a su lado, dígale: menos mal que de eso no vino ni uno hoy, dígale. Acá estamos todos los santos, los que hacemos las cosas bien. Entonces le dijo la mujer: pongamos allí una mesa. Diga conmigo: es mesa de pacto, es mesa de acuerdo, es donde yo, permítame su mano, yo me uno al propósito de la visión de una mujer que ha sido llamada por Dios para ayudar, no para cuestionar. Porque yo estoy aquí porque entiendo lo del Espíritu, y no estoy para cercenar nada, sino que estoy para ser colaborador en la obra y en el ministerio, juntamente con la mujer que Dios puso en este lugar. Ay, lo trajo para que hablara acá, porque ella no se anima a hablar. Señor, está en un error si piensa eso.
Yo estoy acá por directivas del Espíritu. Y por el Espíritu estoy hablando estas cosas para alinearlo a usted y ponerlo en el orden correcto, para que usted herede bendición sobre su vida y sobre la vida de sus hijos. Porque lo más trágico, y escucha esto, lo más trágico que nos puede pasar es que encontremos una situación límite, no en nosotros, sino en la vida de nuestros hijos. Eso duele 2 veces más. Y cuando sucede en tus nietos, duele 4 veces más. Porque que te pase a ti es una historia, pero ver en la carne propia de tu hijo cosas que no tendrían que haber ocurrido, eso realmente es lastimoso. Por eso tenemos que cuidar nuestras generaciones. Hay un espíritu que yo descubrí, es el espíritu asirio, que habla el libro de Isaías capítulo 30. Y Asiria, que con vara golpeó, con la vara del Señor será quebrantada. Y el espíritu de Asiria tipifica el espíritu de confusión de simiente. Nuestros hijos tienen un destino en Dios. En el libro de Ezequiel dice el Señor: los hijos míos que yo te los di a ti, o los hijos que yo te di para mí, dice el Señor. Entonces nuestros hijos son herencia de Jehová, cosa de gran estima, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Salmo 127. Los hijos habidos en la juventud. Entonces cuando usted tiene una mesa, tiene que aprender a respetar que esa mesa que pone el Padre en lo espiritual es una mesa de pacto. Yo pongo la mesa de pacto para que nos sentemos junto con el Espíritu. La mujer dijo: hagamos el aposento, tengamos intimidad, pongamos allí, lo hagamos de pared, que haya una cobertura, que haya una cama, que haya reposo sobre nosotros. Pongamos una mesa. Eso habla de pacto, de acuerdo. No podemos como cuerpo de Cristo estar en desacuerdo. ¿Me está escuchando? Présteme atención, présteme atención. No podemos como cuerpo de Cristo estar en desacuerdo. Ni con la visión, ni con el propósito, ni con los hermanos, porque estaríamos enfermos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, él dice: si no nos examinamos, seremos juzgados. Y si eres juzgado, vas a ser castigado por Dios. Tienes que saberlo, porque el Dios al que ama castiga. ¿Y por qué me va a pegar así el Señor? No. Cuando las cosas no las estamos haciendo bien, Dios de alguna manera hará notar su carácter. ¿Me está entendiendo? Entonces, para que no seamos condenados con el mundo, para eso Dios nos corrige. Y aunque hoy las palabras puedan ser confrontativas, es el mismo Espíritu Santo que te quiere hacer ubicar correctamente y que quiere hacerte tener una actitud de responsabilidad, porque en la mesa de pacto usted tiene que estar de acuerdo, porque el otro extremo de la regla, no hay un término medio: o está de acuerdo o está en desacuerdo. Y a veces usted encuentra gente en desacuerdo. Y los que están en desacuerdo siempre están a la orilla del camino. De opinólogos, opinan, pero nunca se meten en la obra ni en la viña a trabajar. Toque lo que está a su lado, dígale: menos mal que de eso no vino ni uno hoy, digan. ¿Entiende mi español argentino? Porque, ¿hasta cuándo nos va a preguntar? Es que quiero que le entienda. Porque usted no se puede ir hoy, porque el Padre ha preparado bendiciones abundantes para su vida. No puede irse hoy sin entender la voluntad del Padre. Fíjese, esta mujer dice: preparó el aposento con paredes. Le puso allí una cama, una mesa, una silla. Y escuche eso. Antiguamente en Israel no era muy común que todas las casas tuvieran sillas. Pero las sillas que había eran para que las mujeres que estaban embarazadas, las parturientas, pudieran dar a luz. Cuando usted es una persona que conecta con el Espíritu, usted siempre va a procrear, porque el pastor entrega pastos buenos, pero quien da ovejas son las ovejas.
Así que usted tiene que saber funcionar con el Espíritu, porque a través de usted Dios se va a transferir a muchas personas en bendición, y usted es el punto de contacto que Dios necesita para manifestar su gloria aquí en la tierra. No puede perder ese objetivo. No, yo vengo a la iglesia porque me siento bien, y acá están todos los hermanitos, y como tengo un compadre que de allá de mi país también estoy viniendo, pero yo... No, ese no es el plan. El plan de Dios es que tú te impartas por el Espíritu en otra persona. Ese es el plan de Dios, de que usted transfiera lo de Dios a la gente, que usted te lo transfiera, lo que tiene en su vida de Dios. Por eso dice, pongamos una silla, porque la silla la usaban para que las parturientas allí pudieran tener a luz. Usted tiene que saber procrear espiritualmente e impartir lo de Dios a la gente. Hay gente que trabaja con usted que está desesperada. Hay gente que trabaja que es conocido suyo, que es pariente suyo, que está extraviado de los propósitos de Dios y está perdido en la fe y está perdido en las tinieblas. Y usted tiene que saber hablarle del Señor. Porque es tan vital, porque si no Dios nos pedirá cuentas. Cuando yo me entregué al Señor, fui el primero de mi familia. Después se entregó mi papá, después se entregó mi mamá, después se entregó mi hermano. Después, un día recibo un llamado. Hola. Hello. Le contesto, ¿quién habla? Yo, Raquel, me dice. Digo, ¿qué Raquel? ¿Cuál Raquel? ¿Cuántas Raquel conocés? Tu tía, me dice. Hoy tía, le digo, tanto tiempo, así como 15 años que no la veía. Imagínese para recordarlo. Le dice, hijo, te quiero hacer una pregunta. Sí, tía. Vos seguís yendo, dice, porque me dijeron que vos ibas a la iglesia, soy pastor, tía. Ah, mira vos, dice, quiero darte una noticia. ¿Qué, tía? Que me entregué al Señor hace una semana. Cuando usted cumple el plan de Dios. Mira, Hechos capítulo 2. Dice que estaban unánimes juntos, repartiendo el pan, orando en el templo y en las casas. Dice que caían en gracia delante de todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia lo que debían ser salvos. El hecho mismo de funcionar de acuerdo va a transformarse en una persona que va a impartir a Cristo y que va a hablar el bien del Padre sobre la vida de las personas. Y esas personas van a quedar cautivadas por el Espíritu, porque usted está transfiriendo lo bueno. Por ejemplo, yo le contaba a la pastora, al apóstol Margaret, que hace mucho tiempo atrás, después de la unción, yo fui muy procesado por el Espíritu y muy rápido, porque tuve el llamado al oficio profético, pero fui procesado. Y fui procesado en el carácter, en el temperamento, porque Dios necesita procesar sus siervos para transformarlos en padres. Y usted sabe que una vez estaba yo en un congreso y estaba muy enojado con la gente que estaba haciendo el congreso. A tal punto que me dice, ahora ministra usted, y yo le digo, no voy a ministrar, yo vine a recibir. Y estaba muy enojado por ciertas cosas que habían ocurrido, muy enojado. Y yo estuve así todo ese día, pero al otro día, temprano en la mañana, voy a la reunión y el Espíritu Santo empezó a tocar mi vida. Y el Espíritu Santo empezó a hablarme personalmente. Y Él me dijo estas palabras. Yo quiero transferirme a través de ti. Y quiero pasar por ti para llegar a cierta gente que hoy necesita ser tocada por mí. Y te he elegido como el vaso, pero con tu corazón de esta manera, lo único que vas a impartir si predicas va a ser desgracia y maldición y cosas de tu propia naturaleza, porque estás enojado.
Cuando el Espíritu Santo me habló, me humillé delante de Dios y le pedí perdón al Señor. Porque el deseo del corazón de Dios es salvar a la gente. El deseo del corazón de Dios es impartirse por la vida de otro y llegar al corazón de las personas y salvarlos. Y Dios había escogido ese día, había escogido mi vida, me había escogido como un vaso para transmitir y transportar su gloria. Pero yo estaba enojado, yo me arrepentí. Y ese día fue muy particular, que nunca me lo voy a quitar de mi mente, porque ese día cosa sobrenatural ocurrió. Y mi ministerio a partir de ese día empezó a tener un ascenso. Y se me empezó a revelar muchas cosas. No podemos estar con enojos en el corazón, porque lo que vamos a dar a luz son cosas que se manifiestan de la naturaleza del hombre. Entonces, fíjese usted, la mujer dijo: pongamos una silla, porque la silla tiene que ver con procrear, tiene que ver con hijos, y pongamos un candelero. Y poner un candelero, el Señor Jesús dijo estas palabras: no se pone un candelero debajo del almud, sino que se pone sobre algo para que alumbre toda la casa. Y cuando se habla de candelero, está hablando de la capacidad que nosotros podemos tener de ascender a lo espiritual para poder ser lo que el Señor dijo: sal de la tierra, luz del mundo. Entonces esta mujer entendió que hay cosas específicas que debía realizar, porque se dio cuenta. Escucha esto, lo que dice: y aconteció que un día él vino por allí, versículo 11, y se quedó en aquel aposento. Y cuando nosotros preparamos nuestras vidas en relación a esto, siempre el Espíritu Santo de Dios nos va a asistir con su bendición, porque somos gente actualizada, avisada, gente que estamos conectados al Espíritu y que no funcionamos disociados de la voluntad de Dios, sino que funcionamos bajo lo que el Señor ha destinado para nosotros. ¿Está escuchando? Mírelo ahí que está a su lado y dígale: Dios tiene un plan glorioso contigo. Y mucho más importante de lo que usted cree que es. ¿Claro? Y a veces nosotros estamos en otro canal, estamos en otro channel, está en otro canal. Dios te anda buscando, no, lo que pasa es que ahora están. Usted sabe, pastor, que lo necesitamos el dinero. Y no estás en la convocatoria de Dios. Y es en la convocatoria de Dios donde Dios traza sus planes y manifiesta su voluntad. Y nosotros tenemos que estar atentos, porque siempre el Espíritu Santo escogerá un día para visitarnos y quedarse a morar con nosotros y establecerse sobre nosotros. ¿Será hoy este día? El día donde Dios te está confrontando con ciertas realidades y te está diciendo: cuidado con esto. Tienes que ser muy cuidadoso con esto. Por ejemplo, no es por nada, pero yo el viernes, por el Espíritu, dije: tengo que decirlo. Porque celebramos a Dios, estuvimos en una reunión y no presentamos ofrenda. Y se violenta principios. Inocentemente. Pero si usted lee Deuteronomio 16, 17, dice: y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano conforme a la bendición que el Padre le hubiera dado. Y cada uno de nosotros en cada semana recibimos bendición. Y no puedo venir yo con cualquier cosa, tengo que saber honrar el nombre del Señor. Porque si quiero que Dios me honre, yo voy a tener que honrarle a Él. Miren, yo me he negado a fechas de cumpleaños por servir a Dios. Me he negado a cumpleaños de mi hijo por servir a Dios. Me he negado, mire, el 4 de agosto yo cumplía 30 años de casado con mi esposa. 30 años de casado. Yo estaba ministrando en España. Estábamos a 14.000 kilómetros de distancia. En ese día el regalo que nos dimos fue: te bendigo, te amo.
por medio de un mensaje de texto en WhatsApp. Estoy enamorado de ti como el primer día que te vi. Yo cuando la vi a mi esposa ese día, me inspiró el Espíritu Santo. Y la vi y pasó al lado mío y le digo, ¿qué pasará en el cielo que los ángeles andan en la tierra? Fíjese usted qué importante es entender el Espíritu de Dios. Dejarnos dirigir, ser sensible, como esta mujer que dijo, ahora entiendo que ese que pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Cuando tú dices, estos 3 días que Dios había escogido era para hablar de mi vida. No era que se le puso al apóstol Margaret que teníamos que venir porque era el congreso que traía un predicador. No, era el Espíritu Santo de Dios, hijo. Era el Espíritu Santo de Dios que te quería hablar definitivamente. Norma, si no hubieras venido, Dios no te hubiera hablado. Pero viniste y Dios te habló. Y cuando Dios habla, Él va a establecer su perfecta voluntad, porque su palabra no se vuelve atrás, es más cortante que espada de doble filo, penetra lo más profundo hasta separar coyunturas y tuéstanos. Y cuando Dios te habla, tenlo por seguro, la victoria está garantizada para ti, porque Dios te ha hablado. Necesito los músicos. Hay cosas demasiadas muy importantes que deben ser para nosotros como lo son para Dios. Y no podemos perder nosotros la orientación. No podemos perder las coordenadas. Porque cuando Dios te convoca, es para hablar de cosas serias. Dios no te convoca para solamente hacerte perder el tiempo. Fui, pero no pasó nada. No. Dios te convoca porque tiene asuntos serios que hablar con sus hijos. Y tienes que saber que en este asunto serio y en esta convocatoria, los planes de Dios, escucha bien lo que le voy a decir, porque los planes y los propósitos del Señor, los planes y los propósitos del Señor van por sobre nuestros sentimientos. ¿Me está escuchando? Los planes y los propósitos de Dios van por sobre los sentimientos. Yo estaba en una situación muy difícil en el año 2000, donde los médicos estaban diagnosticando que mi hija se iba a morir, pero yo estaba sirviéndole al Señor, porque los planes y los propósitos de Él es por sobre los sentimientos. Entonces, cuando usted sabe qué asuntos tiene con Dios, Dios no te va a encubrir nada, Dios te lo va a revelar todo. Y siempre Dios será el refugio. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Cuando el justo acudiera a Él, será alumbrado. No andarás en tinieblas, no andarás trastabillando, no andarás tropezando, sino que andarás bajo la luz de Cristo, caminando en victoria. Porque a veces nosotros encontramos ciertas situaciones en la vida que nos hacen muchas veces dudar de lo que creemos, dudar de la fe que se nos impartió, dudar de la esperanza que fue creciendo en nuestras vidas. Pero cuando tú eres como la mujer tsunami, que entiende que es la visitación del Espíritu, que tienes que saber activarte y hacer cosas correctamente, Él vendrá y reposará sobre ti y siempre te suministrará de su gracia y estará contigo, y en medio de todas tus debilidades Él te fortalecerá. Quiero que te pongas de pie en estos minutos, por favor. Quiero que te pongas de pie. Levanta tus manos. Espíritu Santo, he hablado conforme a lo que tú pusiste sobre mi corazón. Señor, te doy gracias por esta palabra que trajiste a nuestras vidas, que nos ubica correctamente en tu voluntad. Porque no estamos aquí para perder el tiempo, estamos para invertirlo en ti. Y saber que cada cosa que
tú, oh Dios, has determinado en tu santa voluntad nos involucra en planes futuros para nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias por mis hermanos, desde el más pequeñito hasta el más grande, por tus siervos, por tus siervas. Yo te doy gracias por sus vidas, porque Señor mío, Dios del cielo, entendemos de que tú nos estás buscando por medio de tu Espíritu, como la mujer sunamita que entendió que ese que pasaba por su casa era varón santo, Dios. Hoy entendemos que tu Espíritu es el que está pasando y que no puedo quedarme yo con ninguna actitud definida, sino que tengo que establecer pacto contigo. Tengo que estar bajo el resguardo de lo que tú quieres establecer sobre mí. Quieres darme el diseño, quieres darme, Señor mío, la contextura, quieres darme la envergadura de lo que has pensado. Por eso me pones bajo una cobertura paternal, y es lo que buscamos, Señor, estar dimensionado por los consejos de un Padre. Espíritu Santo, gracias, 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 gracias. Vamos, hija, vamos, adórale, eleva como se eleva.